Bruno abrió la puerta de su casa con un presentimiento que le heló la sangre. El silencio era tan espeso que podía cortar el aire. La madera crujió bajo sus botas militares y por un instante sintió que regresaba a un campo de batalla. Pero no estaba en la guerra, estaba en su propio hogar, y lo que encontraría allí sería mucho más devastador que cualquier explosión o disparo. En la cocina, un sonido metálico, repetitivo, lo detuvo en seco. Se acercó despacio, como si enfrentara a un enemigo invisible. El olor lo golpeó primero, una mezcla rancia de moho, polvo y algo irreconocible que le revolvió el estómago. Entonces la vio. Catarina, su hija de 5 años, de rodillas en el suelo, con los rizos rubios pegados a la frente por la mugre. Hundía las manos en un plato metálico. Era el plato del perro. Dentro, apenas quedaban restos de croquetas duras. Ella las mordía despacio, como si no fueran comida sino fragmentos de piedra que igual necesitaba tragar. Bruno sintió cómo el corazón se le congelaba en el pecho. No podía moverse, no podía gritar. La niña levantó la vista y sus ojos, vacíos de lágrimas, lo atravesaron como una bala. Entonces murmuró con voz quebrada: «Pensé que nunca volverías». Bruno dejó caer la mochila. El ruido fue tan fuerte que Catarina se encogió, protegiéndose con los brazos como si él fuera un extraño. Esa reacción lo destrozó aún más que verla comer lo que un animal había dejado. Corrió hacia ella, la levantó en brazos, pero la niña se tensó como un gato asustado. Su pequeño cuerpo estaba rígido, frágil, marcado por días de abandono. Él la abrazó, intentando transmitir calor, vida, promesas que aún no sabía si podía cumplir. No dijo nada al principio, porque cualquier palabra sonaría hueca frente al horror que había presenciado. Solo la sostuvo, esperando que ella no se quebrara entre sus brazos. La llevó al sofá, un mueble raído con olor a humedad. La cubrió con una manta que todavía conservaba el perfume tenue de su madre, esa fragancia que Catarina probablemente había usado como refugio en su soledad. Bruno volvió a la cocina con pasos pesados. Lo que vio fue un retrato del abandono, platos acumulados con moho, una nevera desconectada que apestaba, una despensa casi vacía. El cuenco del perro estaba en un rincón, con un poco de agua turbia. El animal ya no estaba. Se obligó a no pensar en qué había ocurrido con él. Catarina lo observaba en silencio desde la sala, con los ojos grandes fijos en cada movimiento suyo, como si aún dudara de que ese hombre fuera realmente su padre y no una sombra de su imaginación. Bruno encontró en su mochila una banana arrugada que había traído de la base. La peló y se la ofreció. Catarina la tomó sin hablar. La mordió con rapidez pero también con cautela, como quien sabe que debe guardar un poco por si luego desaparece. «¿Cuánto tiempo estuviste sola?», preguntó Bruno con voz temblorosa. Ella bajó la cabeza. La tía Elisa dijo que iba a volver, pero nunca volvió. Bruno apretó los dientes hasta dolerse. Elisa, la misma mujer que le había prometido cuidar de su hija mientras él cumplía con la patria. Recordó aquella llamada 2 meses atrás, cuando ella aseguró que adoraba a la niña como a su propia sangre. Ahora no había rastro de ella, ni una nota, ni un mensaje, ni una señal de preocupación. «¿Y no hablaste con nadie más?», insistió él. El teléfono dejó de funcionar. Y había un hombre gritando en la calle. Yo tuve miedo. La niña dudó, bajó la voz. Puse sillas en la puerta porque pensé que el monstruo de la tele podía entrar. Bruno cerró los ojos. Se sintió aplastado. Aquellas palabras eran cuchillos que le desgarraban el alma. En el frente de guerra había oído bombas, gritos, órdenes secas, pero nada, absolutamente nada, se comparaba al silencio roto de su hija de 5 años, confesando sus miedos. Esa noche, Catarina cayó rendida en sus brazos, con el estómago lleno por primera vez en días. Bruno permaneció despierto, vigilándola. La observaba dormir, abrazada a un oso de peluche roído, y se preguntaba cómo había podido soportar tantas noches sola. Sobre la mesa de centro, un papel arrugado llamó su atención. Lo tomó con manos temblorosas.
Era un dibujo infantil. Un hombre y una niña sentados a la mesa con platos llenos. Encima, escrito con letras torcidas: «Hoy vuelve papá». Bruno no pudo contener las lágrimas. Ese dibujo no era de ese día, sino de semanas atrás. Catarina lo había esperado con fe, hasta que la fe se volvió silencio. Al amanecer, Bruno tomó una decisión. Ya no habría más misiones militares, ni promesas rotas. Su única guerra sería proteger a su hija. Pero aún había una pregunta que lo quemaba. ¿Dónde estaba Elisa? Dejó a Catarina dormida, le dejó agua y una manta, y caminó hacia el centro del pueblo. La ciudad parecía avanzar lenta, con sus comercios abriendo a medias y el olor a pan recién hecho flotando en el aire. Desde un teléfono público marcó el número de Elisa. 1, 2, 3 veces. En la tercera, alguien contestó. «¿Elisa?», preguntó con la voz dura. Silencio. «Soy Bruno. He vuelto». «¿Dónde estás?». La respiración del otro lado era pesada, como un llanto contenido. «Perdóname. No sabía qué hacer». Bruno sintió la rabia hervir. «Me prometiste que cuidarías de ella». Una niña de 5 años quedó sola. La línea se cortó. Regresó a casa con el corazón incendiado. Catarina estaba en el suelo dibujando. El papel mostraba una casa con ventanas abiertas, una mesa con frutas y 3 figuras sonrientes. Bruno la observó y supo que ese dibujo era un deseo, no una realidad. Decidió que necesitaba respuestas. Esa misma tarde localizó a Elisa en una pensión barata, gracias a un vecino que lo reconoció. Cuando la puerta se abrió, vio a una mujer destrozada, cabello enredado, ropa vieja, mirada hundida. Era una sombra de lo que había sido. «¿Me mentiste?», preguntó Bruno con la voz rota. Elisa se echó a llorar. «Perdí el trabajo. No tenía dinero, ni comida, ni cómo pagar la luz. Me paralicé. Me fui para buscar ayuda, pero me hundí más. Y tuve miedo de regresar». Bruno apretó los puños. Quería odiarla. Quería gritarle que nada justificaba abandonar a una niña. Pero lo que vio en ella no era maldad, era cobardía. Una cobardía que había dejado cicatrices profundas en su hija. «¿Sabes lo que comió?», escupió él con rabia contenida. «Ración de perro». Elisa cayó de rodillas, sollozando. Bruno salió del cuarto sin mirar atrás. No sabía si algún día podría perdonarla. Pero algo era claro. Jamás permitiría que Catarina volviera a pasar hambre ni miedo. Al volver a casa, encontró a la niña dormida con el oso en brazos. En la mesa había dejado otro dibujo: un sol, un perro y 2 figuras tomadas de la mano. Arriba, escrito con trazos inseguros: «Ya no estoy sola». Bruno lo sostuvo contra el pecho, y en ese instante supo que no importaban las ruinas del pasado. Su deber comenzaba ahora. La mañana siguiente amaneció fría, con un cielo gris que parecía reflejar el peso que aún cargaba Bruno en el pecho. Catarina se despertó en silencio, caminando descalza hacia la cocina. Se detuvo al ver la mesa con pan y leche caliente. Sus ojos se abrieron como si contemplaran un milagro. «¿Es para mí?», preguntó con voz temerosa. «Es para nosotros», respondió Bruno, sirviéndole un vaso de leche. La niña se sentó despacio, con cautela, como si aquel desayuno pudiera desvanecerse en cualquier instante. Tomó el pan con las manos temblorosas y lo mordió. Fue entonces cuando Bruno vio un suspiro leve, el primero desde su regreso. No era alivio completo, pero sí una grieta en la muralla de miedo que la rodeaba. Después del desayuno, Catarina corrió a buscar sus lápices, se sentó en el suelo y comenzó a dibujar. Bruno la observaba, hipnotizado. Los trazos ya no eran oscuros, aparecían ventanas abiertas, flores y cielos azules. Aún así, las figuras humanas siempre tenían un matiz de tristeza en los ojos. Era como si ella pintara esperanza y dolor al mismo tiempo. Bruno decidió limpiar la casa. Cada rincón era un recordatorio del abandono. Platos enmohecidos, ropa tirada, juguetes rotos. En la habitación de Catarina encontró un cuaderno escolar usado como diario. Las frases escritas con letras torcidas eran cuchillos en su alma.
Hoy no vino nadie. El pan se acabó. El perro llora. Dibujé a papá para no olvidar su cara. Bruno se sentó en el suelo con el cuaderno en las manos. No podía contener las lágrimas. La guerra le había enseñado a resistir el dolor físico, pero nada lo preparó para esas palabras simples y devastadoras. Esa tarde, mientras intentaba reparar la cama de la niña, Catarina se le acercó con un susurro que lo dejó paralizado. «Papá, ¿sabes que el oscuro habla?» Bruno se agachó para mirarla a los ojos. «¿Qué quieres decir?» «Cuando se fue la luz, el oscuro decía que nadie vendría, que yo también iba a desaparecer». Bruno sintió que el aire le faltaba. Tomó su rostro entre las manos y con firmeza le dijo: «El oscuro miente. Yo volví. Y nunca más vas a escucharlo sola». La niña no respondió, pero un brillo húmedo apareció en sus ojos. De repente se lanzó a su cuello y lo abrazó con fuerza, con desesperación, como si soltara todo el miedo acumulado en meses. Bruno la sostuvo con lágrimas en los ojos. Ese abrazo valía más que cualquier medalla militar. Los días siguientes se convirtieron en un aprendizaje compartido. Bruno cocinaba aunque el arroz quedara pegajoso y el frijol insípido. Catarina lo acompañaba, a veces riendo tímidamente de sus torpezas. Por las noches él le contaba cuentos. Ella pedía que el final no fuera triste. Así el soldado que había luchado guerras en tierras lejanas aprendió que la batalla más grande era devolver la risa a su hija. Un domingo tocaron la puerta. Bruno abrió con cautela. Frente a él estaba Elisa, encogida, con los ojos enrojecidos. Catarina la miró sin moverse, con el oso de peluche apretado contra el pecho. «Hola, Catarina», dijo Elisa con la voz rota. «Te dije que iba por pan, y no regresé». La niña se quedó quieta, sin lágrimas, sin sonrisa. Solo murmuró: «Me dejaste sola». Elisa cayó de rodillas. «Fui cobarde, perdí el trabajo, no tenía dinero, no tenía nada. Y tuve miedo. Pensé que si volvía sin soluciones, sería peor. Pero me equivoqué». Bruno observaba desde la cocina, los brazos cruzados. La rabia en él seguía viva, pero Catarina dio un paso inesperado. Se acercó despacio, miró a Elisa y susurró: «Todavía recuerdo cuando me dijiste que yo era tu pedacito favorito de vida. Si aún lo sientes, quizás se pueda arreglar un poquito». Elisa rompió en llanto abrazando a la niña. Bruno sintió un nudo en la garganta. No quería perdonar, pero tampoco podía ignorar la sinceridad de su hija. Desde ese día, Elisa comenzó a visitar la casa. Nunca impuso su presencia. Llegaba con comida, ayudaba a lavar ropa, contaba cuentos a Catarina. Todo lo hacía con pasos frágiles, sabiendo que pisaba terreno quebrado. Bruno se mantenía distante, vigilante. La desconfianza aún era fuerte, pero Catarina, de manera inocente, parecía tejer un puente invisible entre ellos. Un jueves, la escuela local organizó una feria cultural. Catarina insistió en participar. Se presentó en el escenario con un vestido rosa de lana, las trenzas despeinadas y un papel arrugado en la mano. Bruno la miraba con el corazón en un puño. «Esto es para mi papá», dijo Catarina con voz clara, «pero también para cualquiera que alguna vez tuvo miedo de quedarse solo». La gente enmudeció. Yo pensaba que el mundo se había ido, solo quedaba el oscuro y un oso que me escuchaba. Pero un día mi papá volvió. No volvió con armas, volvió con abrazos, volvió con pan caliente y con cuentos sin finales tristes, y entendí que era mi héroe. El silencio duró un segundo eterno, hasta que los aplausos explotaron. Bruno sintió que el pecho le ardía. Elisa grababa con lágrimas en los ojos. Catarina corrió a los brazos de su padre. «¿Te gustó?», preguntó con ansiedad. «¿Qué es lo más hermoso que he escuchado en mi vida?», respondió él, incapaz de contener el llanto. Esa noche, de regreso a casa, Bruno encontró en el buzón una carta de la escuela. La directora le proponía organizar una pequeña clase de carpintería para los niños. No era un gran sueldo, pero le permitiría estar cerca de Catarina. Aceptó sin dudar. En los días siguientes, transformó la vieja cochera en un taller. Catarina lo acompañaba, pintando tablas, recogiendo clavos,
inventando juegos con las virutas de madera. Los dibujos de la niña también cambiaron. Ahora pintaba soles brillantes, perros felices y 3 figuras tomadas de la mano. Elisa se convirtió en parte de esa rutina, no como antes, no con la misma confianza, pero con una voluntad de reparar lo irreparable. Cocinaba, lavaba, escuchaba a la niña con paciencia. A veces, cuando Bruno la miraba, veía no solo a la mujer que falló, sino a alguien que intentaba levantarse de entre sus cenizas. Un sábado, Bruno llevó a Catarina a un refugio de animales. La niña eligió un perro flaco de ojos tristes. «Se llamará Trueno», dijo sonriendo, «porque incluso con miedo hace ruido». El perro movió la cola, y Bruno entendió que aquel hogar, aunque pequeño y lleno de cicatrices, comenzaba a sanar. Esa misma noche, Catarina apareció con un dibujo nuevo. En la hoja había una casa con ventanas abiertas, un perro, un hombre con barba, una mujer con vestido y una niña de trenzas. Arriba, escrito con torpeza, «Aquí vive el amor». Bruno lo pegó en la nevera con un imán viejo. Lo miró largo rato, comprendiendo que las guerras, las ausencias y el dolor nunca desaparecerían del todo, pero podían transformarse. Catarina, con su inocencia, había convertido la oscuridad en un nuevo comienzo. La lluvia golpeaba el techo con suavidad cuando Bruno observó a Catarina dormir abrazada a Trueno. Elisa doblaba ropa en silencio y por primera vez la casa olía a hogar. Bruno miró los dibujos en la nevera, uno con un muro gris tachado, otro lleno de colores. Entendió que no podía borrar el pasado, pero sí construir el presente. Se acercó a la ventana y murmuró: «Nunca más estarás sola, hija». El oscuro ya no hablaba. Ahora solo se oían respiraciones tranquilas, risas pequeñas y un latido compartido, el de una familia reconstruida.